Hola, soy Juanma Gómez de Enciende la Luz. Para esta entrevista no voy a tener ningún invitado en esta silla, sino que va a ser otra entrevista online porque estamos un poco lejos. En este caso, vamos a contactar con Tenerife para entrevistar a uno para mí, de los grandes referentes en desarrollo de software y en agilidad, que es Carlos Ble. Él muy amablemente nos abre las puertas de su casa, del InMind, para entrevistarle, conocer un poquito más de Carlos, de su trayectoria profesional también y de cuáles son los aspectos del InMind que reflejan su personalidad y su dirección. Así que con todos vosotros, Carlos Ble. Hoy tengo aquí al otro lado de la pantalla a alguien, para mí ha sido y sigue siendo un referente en términos de agilidad, en términos de desarrollo de software, en términos empresariales y sobre todo en términos humanos. Carlos Ble. ¿Cómo estás, Carlos? Pues encantado de estar contigo aquí, Juanma. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Muchas gracias a ti por dedicar este ratito en este caso, a este humilde servidor, a Enciende la Luz y sobre todo a la gente que nos va a ver, que te va a conocer un poquito mejor y va a conocer cuáles son, bueno, pues esas aventuras empresariales en las que estás metido también. Antes de darnos un paseo por la más reciente actualidad, quería, bueno, pues quería indagar un poco sobre Carlos, sobre algunos aspectos más personales, y luego iremos transicionando por tu trayectoria profesional para hacer algunas paradas, bueno, pues en lo que ha pasado antes, y lo que está ocurriendo a día de hoy con Carlos. ¿Vamos a por Genial. ello? Vamos. Muy bien, Carlos. Eh, ¿Quién es Carlos Ble? Cuéntame. Pues soy programador, empresario, me gusta compartir lo que sé y entonces pues hago blog, hago libros, hago charlas, hago podcast. Em, Eso es fundamentalmente por lo que la gente me conoce, un ser humano normalito y corriente que intenta mejorar en todo lo posible cada día. Qué bueno. Carlos, ¿qué dicen de ti? No qué sospechas, sino qué te han dicho sobre ti mismo tus amigos y tu familia. Pues mira, mi abuela, que era como mi madre porque estaba mucho con ella de niño, decía que yo era muy bueno pero muy rarito. ¿Y eso? Pues, Desarrolla. pues, en realidad yo soy introvertido, no me gusta mucho el bullicio, tengo gustos que son a lo mejor un poco raros, de hecho, bueno, soy vegano y hay ciertas cosas que son catalogables como raro, ¿no? Y mi abuela lo veía claro, dice, es un niño muy bueno, pero es un poco rarillo. A Soy mí, bastante inconformista, ¿sí? bueno, a mí mi abuela me recuerda un poco a ella, porque también mi abuela materna para mí ha sido también como mi segunda madre. Y ella me decía, hijo, eres un cabezón, eres un cabezón. Y dice, tú dices que metes la cabeza por ahí y la metes, aunque te la cortes. Qué bueno, las abuelas, es que son espectaculares. Pues sí, la familia y los amigos yo creo que dicen pienso, vamos, que dicen que soy noble, que soy bueno y que soy tranquilo, que les gusta estar conmigo porque les transmito tranquilidad. Doy fe, doy fe. Qué bueno. Mm. Carlos, dos hobbies y un vicio de Carlos Ble. Hobby es el deporte de fuerza, el levantar pesas. Ujú. Eso me encanta desde hace mucho tiempo. Ir a la playa también me gusta mucho. Tengo la suerte de vivir en Tenerife, en Canarias, y antes me crié en Lanzarote, que es pura playa. Y me encanta ir a la playa, ver el mar, pasear por ahí, bucear, nadar. Y vicio es meterme en más cosas de las que puedo coger, que todavía poquito a poco voy aprendiendo, pero tengo el vicio de meterme en demasiado fregado y luego lo pago. Entonces, ese podría ser el vicio negativo que tengo. ¿Y tú crees que eso cambiará o tendrás que aprender a vivir con ello? Un poquito de las dos cosas. Habrá propuestas muy tentadoras que no voy a poder saberlas gestionar, decir que no.
Y luego hay partes que sí, ya que vas cumpliendo años y lo miras de otro punto de vista. Mm, totalmente. La verdad es que es un arte de saber decir que no ahora. No es un no taxativo, pero es un no en este momento. Desde Mm. luego. Y nos hacemos mayores, yo eso lo noto mucho, ¿eh? Efectivamente, vamos, yo voy cumpliendo años, se me va haciendo la barba cada vez más cana y es cierto que el otro día lo hablaba con alguien en la CAS, no me acuerdo con quién fue exactamente, pero hablamos sí, con Javi Losada, de que vamos cumpliendo años y ya, digamos que aparecen intereses distintos en la vida, que se van transformando. Quizá ya la energía que podíamos volcar de forma desmedida antes en el trabajo, ahora se va transformando, se va reorientando hacia un aspecto quizá una vena un poco más familiar, más de compartir lo que quizás es más relevante en la vida, ¿no? Que son las conexiones que tenemos con las personas a las que queremos. Y eso nos obliga a ser un poco más selectivos y más inteligentes a la hora de elegir dónde nos metemos y qué cantidad de energía nos dejamos por el camino. Sí, estoy de acuerdo. Que bueno, nos hacemos mayores. Ese es el titular. También hay etapas que ya vas cumpliendo, ya no necesitas volver a vivir ciertas cosas. Mm. Y, y yo también soy bastante consciente de que los últimos 20 años han pasado muy, muy rápido. En la última década ha sido visto y no visto. Y tengo 41 años, entonces sé que dentro de poco, en un pestañear, voy a estar en 60. La verdad que soy bastante consciente de eso, de que no voy a poder estar trabajando indefinidamente y la vida hay que intentar disfrutarla también. Es que no es que no disfrute con el trabajo, pero que hay que, Hay más eh, cosas. digamos que cuando te mueras, digamos, no te vas a llevar los méritos laborales, no será probablemente en lo que más te estés contento de haber conseguido, ¿no? Mm, totalmente. Ahí vamos a rascar un poquito más dentro de un par de minutos. Carlos, cuéntame algo que nunca hayas contado en público y que se pueda contar. Ahora en el podcast cuento muchas cosas, la verdad que con el micrófono voy cogiendo confianza. Pero mira, algo así en la comunidad Yale y tal, que igual la gente te ve de fuera y piensa que eres una persona que tiene todo resuelto y no hay ningún problema en absoluto y todo muy claro y muy seguro. En realidad yo soy una persona que sufre bastante ansiedad, que a un nivel que con el deporte y la meditación pues lo llevo muy bien, no necesito medicación en este momento de mi vida, pero que digamos que tiene muchos retos por delante en cuanto a autoconocerse, autogestionarse y mucha incertidumbre y muchas dificultades a veces, ¿no? Que no es que la gente dice, ah, tienes una empresa que te va bien y demás, y te subes a un escenario y das una charla delante de 1000 personas y cantas y no sé qué. Bueno, todo eso lo hago con mucho esfuerzo, ¿sabes? Realmente me cuesta mucho subirme ahí. Soy una persona introvertida y en determinados contextos muy tímido, en otros contextos soy introvertido, pero nada tímido. Em, entendiendo introversión como que cuando estás con mucha gente, la energía te la quita la batería, y extroversión como que la soledad pues te quita la energía y necesitas rodearte de mucha gente, ¿no? Yo soy más bien solitario, de estar con un amigo, con dos amigos. eh, y bueno, pues entonces cuando voy a un congreso y demás, si es del tema laboral, no soy tímido generalmente, me muevo bien, pero la batería me la funde. Entonces, eso son cosas que a veces la gente no sabe y que van por dentro. Mm. Te Luego entiendo, vengo a sí. casa y estoy 3 días de resaca, con Sí, sí, mucho sueño, te mucho recarga cansancio. y además buscando precisamente ese retiro y esa soledad que te recargue, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, en este último viaje que he hecho me lo planteaba, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de eso me recarga, o sea, me quita la energía? ¿Cuánto es psicológico? Bueno, es una oportunidad de seguirme conociendo, que para mí es uno de los objetivos en la vida, es conocerme. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que a mí me pasa algo parecido. Yo siempre he sido también desde pequeñito un chaval súper introvertido. De hecho, yo he hecho la vista atrás y digo, joder, si es que o sea, yo no he tenido amigos así, a una relación quizá más normal con la gente hasta los 15 años. Hay personas a los que
la adolescencia digamos que les aplasta y a mí lo que me ha hecho es todo lo contrario. Llegó un momento que dije, ¿a dónde vas? Si tú así en la vida no puedes ir, ¿sabes? Y me hizo clic la cabeza, macho, y desde entonces me identifico mucho contigo. Para mí, no sé para ti, pero para mí cada vez menos, pero sigue siendo todavía una lucha en algunos momentos relacionarme con gente que no conozco. Me lo paso luego pipa y la gente que me ve dice, tú de tímido e introvertido no tienes nada. Y es todo lo contrario, ¿no? Pero es como si nos pusiéramos un traje distinto, dejamos de ser Clark Kent, que es lo que somos, para ser otra cosa, ¿no? En el momento público. Y efectivamente eso conlleva mucho entrenamiento y no sé si te pasa a ti, pero yo tengo momentos también en el que me aborda el síndrome del impostor, ¿sabes? De decir ahí, ostras, ¿eres tú, no eres tú? Y la verdad es que sí, yo por lo menos descubro que soy yo, es una parte de mí que no existía quizá hace 30 años, pero que sí es hoy parte de mí y lo disfruto mucho, pero es verdad que luego, por ejemplo, salgo de casa, salgo de viaje 2 o 3 días y el cuerpo me pide volver al hogar, reencontrarme con mi chica, reencontrarme con mi hijo y un poco volver aquí al cobijo de la que es mi guarida. Mm. Que eso no significa que no esté muy bien el ir a congresos, que, o sea, me aporta muchísimo, pero vamos, no lo haría todas las semanas o todos los meses, ¿sabes? Que yo la introversión, eso la he separado, me gusta separarlo de la timidez, que hay contextos en los que se me dan las dos cosas, pero que no, que tú, yo a veces, de hecho a la gente le cuesta pensar que sea introvertido porque cuando voy a una caja, una hoja, hablo con un montón de gente. Y me lo paso bien, ¿eh? No es que sea un drama, no es que sea nada negativo, pero sí, sí es cierto que, eso, que acabó como si hubiera corrido una maratón. Claro, qué bueno. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, Carlos. Retomando un poco algo que comentábamos al principio, quisiera preguntarte por a día de hoy, aunque eso son cosas que pueden ir cambiando, se van quizá moldeando, pero ¿cuál es el legado a día de hoy que tú quieres dejar en el mundo? Cuando se recuerde a Carlos Blé, ¿por qué quieres que se le recuerde? Cada vez me va importando menos eso, ¿sabes? Eh, yo lo que quiero es intentar ser lo más feliz posible en el tiempo que esté aquí y ayudar a que los que están a mi alrededor sean lo más felices posibles. Eh, tener impacto en la vida de los demás en el sentido más positivo, dejar el mundo algo mejor de lo que lo encontré. También las personas que van a nacer en el futuro también creo que deberíamos intentarles dejar un planeta donde puedan vivir. Pero sí, creo que me da un poco igual que dentro de unos años no me recuerden. Es decir, no me va a importar cuando, ¿sabes? Cuando ya no esté. Entonces, más bien es que siento que tengo un montón de privilegios y debería usarlos para que las demás personas o el medio ambiente o demás, que sea un impacto positivo, no negativo, que sume en positivo. Y, y también que yo esté bien, que yo esté feliz, ¿sabes? No, de verdad que más de más joven sí es algo que te planteas, ¿no? Pero ya me da igual. Y también hay que reconocer que, ya sabes, yo no soy Nikola Tesla, ni Isaac Newton, ni Einstein, ni Marie Curie. Es decir, ya con 41 años no tengo aspiraciones de ser recordado por salvar a la humanidad. Ujú. Mm, Entonces, Bueno, bueno, no, ojo nada que mucho, no mucho que Morgan esperar. Freeman alcanzó el éxito y la fama, creo que con 60, 60 y tantos años, siendo ya un tío mayor. Y eso Sí, también a ver, probablemente le haya permitido tener un impacto en otros lugares mayor precisamente por el aprovechamiento de su fama. sí, eso es cierto, claro, y mucha gente que es filántropa con 60 y pico años, ¿no? Cuando ya son muy ricos y dicen, ¿ahora qué hago? Pues ahora soy filántropo y tal, que está muy bien, que ayuden a otra gente. Pero bueno, no, yo no pienso mucho en que ahora mismo en este punto de mi vida, cuando me muera, pues habrá acabado Carlos Bley y el mundo seguirá. Y no, Ujú. si me recuerdan o no me recuerdan, creo que me dará igual. Bueno, al menos que nos recuerde nuestra gente bien, ¿no? Sí, sí, pero incluso eso se pierde, ¿eh? Porque en mi familia, por ejemplo, no hay mucha tradición de contarte historietas de los antepasados y cuando indagas un poco hay historietas muy bonitas, pero tienes que
hurgar mucho para que te cuenten cosas. Claro. Mm. Pues sería maravilloso poder grabar, o sea, registrar, ¿no? Algún tipo de libro con esas historietas para que perduren por lo menos las más importantes y las más bellas. Así es que mi tía y mi padre encontraron un libro sobre nuestro apellido, que es muy rarito, que es blé, que significa trigo en francés. Ujú. Y según me cuenta mi tía, que pudo constatar con sus padres y su abuela y demás, es bastante fiel a lo que ocurrió en realidad y son historias bonitas. Entonces, bueno, mira, en nuestro caso tenemos un libro que cuenta algunas cosas de... Pero bueno, Blé es una mitad, ¿no? Luego yo soy jurado también, que es mi familia materna, que también tiene muchas historias muy bonitas. Qué bueno, Y ya te digo, se pierden porque la gente no escribe. A mí una cosa que me gusta de los podcasts y de los libros es que es una forma de que quede algo que pueda ayudar a la gente con el paso del tiempo. Los libros no tanto porque son técnicos y eso eh, no durará toda la vida, ¿no? Pero quizá los podcasts me hace ilusión que ese aprendizaje no se quede totalmente perdido, ¿sabes? qué bueno. Luego me cuentas un poco más de los podcasts, porque vamos, tienes ahí material, efectivamente, que es quizá un poco distinto a lo que tienes en los libros y probablemente, para mí por lo menos, con un impacto en ese sentido bastante mayor, porque trasciende al final el trabajo, ¿no? Tus libros son libros muy técnicos, son libros profesionales, pero creo que el contenido de tus podcasts trasciende el trabajo y toca en ese sentido la vertiente quizá más humana también de lo que podemos ser nosotros. Son las lecciones que me cuesta más aprender. De hecho, en el futuro no descarto escribir un libro de cosas de estas que no sean técnicas. Ujú. Puede ser un buen libro en el futuro. Qué bueno. Oye, igual te dejo como idea, ¿eh? Igual hacer una recopilación de historias y de aprendizajes de tus podcasts podría estar muy bien. Es una forma más de aprovechar todo ese material. Mm. Gracias. Bueno, a ver, he hecho una recopilación, Carlos, de un resumen de lo que es tu trayectoria, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿vale? Voy a enumerar varios puntos que a mí me resultan quizás los más llamativos, y luego creo que luego hablamos sobre eso, ¿vale? Tú empezaste a trabajar como sysadmin, developer y técnico de microinformática en 2002. Ujú. Fundaste Sidix Technologies en 2005. Trabajaste en Irlanda desde 2007 en Buy for Now y luego fundas Carlos Ble y Asociados en 2009. Fundas Codesai en 2014. Fundas Lean Mind en 2018 y fundas Sabel Editorial en 2022. ¡Ole! Claro, digo, ¿qué le pregunto? Digo, ¿qué es lo que abunda en tu vida? Pues claro, pues el emprendimiento, ese carácter, ese empuje, ese carácter iniciador que tienes. ¿Qué te apetece contar de esta trayectoria tuya? Aunque luego te pregunto algunos aspectos sobre ella. Te podría contar mil cosas, mil cosas. De hecho, los podcasts tienen mucho que ver con todos esos años de aprendizaje. Pero el emprendimiento, yo pienso que me viene por mi madre, que siempre ha estado emprendiendo toda la vida. Ha tenido restaurante, bueno, un bar, ha tenido, yo qué sé, trabajado en un sinfín de cosas, ¿no? De ideas que ha puesto en marcha. Entonces, yo crecí pensando en que no era un disparate montar cosas, ¿sabes? Que sé que no es la norma en España. Ujú, Pero veía a mi madre tan lanzada que se ilusionaba con algo y montaba cosas y conseguía fondos y las llevaba a cabo, que fue un aprendizaje. Luego no fue una gran empresaria porque no tenía constancia suficiente eh, que hace falta en los negocios para que se mantuvieran en el tiempo, pero emprendió muchísimo y le fue bien. Los emprendimientos realmente funcionaron bastante bien. Pasa que quizá yo distingo empresario cuando eres capaz de mantenerte con ese emprendimiento lo suficiente para que sea sostenible y rentable. mm, Y bueno, pues totalmente. mucho es de lo que vi en casa. Mm. Tengo un amigo que me decía, hay personas que son iniciadoras natas, a los que les gusta iniciar cosas. Y luego hay personas que son, digamos, mantenedoras y otros que son rematadores. Y creo que tiene mucho que ver también, por ejemplo, pues, oye, al que le guste el fútbol, pues con las diferentes demarcaciones, ¿no? Que puedes tener en el fútbol o en el baloncesto, que son caracteres, ¿no? Y hay, pues, esos soñadores que están en las nubes y que están continuamente creando, ideando y viven y disfrutan ahí, pero que luego son muy malos a la hora de estabilizar.
lo que sea, te hablo de un negocio o de lo que fuera. Entiendo que tu madre es más ese carácter, tiene más ese carácter iniciador, soñador, ¿no? Sí, sabes que hay varios tipos de test de personalidad o de modelos de personalidad en el trabajo de diferentes autores y autoras mm, que te ayudan un poco a entender ese tipo de cosas. Y algunos son muy antiguos como el eneagrama. Em, pues hay uno reciente de la gente de Patrick Lencioni y su empresa que se llama Working Genius, que te define justo en el trabajo 6 tipos de habilidad, digamos, que las personas tienen. Tienen dos de ellas de manera más predominante, otras dos de manera, bueno, que se les puede dar bien, y luego otras dos que se le dé bien o mal, no les gusta hacer, le quita la energía. Y ahora la forma que lo has explicado, eso que dice tu amigo, me recuerda un poquito a ese modelo Working Genius, que está muy bien de Lencioni. Ujú. Sí, ya me has hablado de él alguna vez. Mm, Estoy aquí tomando notas, para seguir indagando. Dejaremos en el vídeo los enlaces que podamos a todo este material que vaya surgiendo por aquí, muy ¿vale? bien. Carlos, cuéntame, por favor, 3 aprendizajes clave que tú, echando un poco la vista atrás con tu trayectoria, a día de hoy digas, ostras, pues para mí esto ha sido claves que he aprendido a base bueno, de fijarme en los demás o de darme yo contra la pared. Sí, los aprendizajes más profundos son cuando te equivocas tú y sufres tú las consecuencias. Pasa que a veces es demasiado costoso. Mira, en la primera empresa el aprendizaje fue que emprender con tus amigos solo porque te llevas muy bien con ellos, son tus amigos y han estudiado lo mismo, algunos de ellos, no es la mejor idea, que tiene que haber, es preferible emprender en solitario o emprender con gente con la que ya has trabajado antes. No porque sean amigos te va a ir bien la empresa. No obstante, yo creo que esa empresa fue un éxito en su categoría porque mis antiguos socios continúan con la empresa. O sea, ya llevan 16 años, creo, o por ahí trabajando en la empresa. Han tenido épocas de crecer, luego han decrecido, siguen siendo una pyme, pero ahí están, trabajan de la manera que les hace felices. Yo de vez en cuando les veo y nos tomamos algo. Entonces, bueno, haber estado formando una empresa que sigue hoy 16 años después en un sitio donde es tan complicado el sector TIC, está bien. Hicimos cosas bien y bueno, y ellos creo que están bastante felices, ¿no? Pero el aprendizaje fue, a la hora de elegir socios, busca que no necesariamente, hacer posible que hayas trabajado antes con ellos, sería una de las cosas que aprendí. Luego, cuando Carlos era asociado y Codesa y tal, ahí lo que pasó es que yo no tenía la idea de emprender como empresa. Yo llevaba muchos años de autónomo y me llegó un proyecto que era muy, muy grande, que no tenía una forma de abordarlo de autónomo. Entonces empecé uniéndome con otros autónomos. Después crecimos, empezamos a contratar gente, pero sin ser una empresa. Entonces, la falta de visión de liderazgo, de decir, bueno, somos una empresa o esta es mi empresa y dónde la quiero llevar. Como nunca llegué a ser líder, porque nunca llegué a tomar las riendas claramente, a marcarme un objetivo de la empresa, una visión, pues lo que sucedía es que se acabó convirtiendo en una cooperativa y yo no me veía ahí, no era lo que yo quería, pero lo descubrí. em, Cuando se iba convirtiendo en algo que no era lo que quería hacer, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad hubiera sido un buen momento para liderar, pero eso de vamos siendo una empresa, pero no quiero serlo, no fue acertado, ¿sabes? A nivel de negocio y de impacto del tipo de organización que yo hubiera querido crear, eh, ahí tendría que haber, o sea, no tendría que, si hubiera sabido de liderazgo y hubiera tenido claro el objetivo, sería otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es cuando llegó Lean Mind, que dije, mira, he aprendido de que eh, cómo creo que quiero montar una empresa mm, y hacerlo de una manera deliberada, con un objetivo en mente, ¿vale? Con un propósito de esa empresa. Y entonces es cuando ya surge el InMind, que es la organización de todas las que he estado, que es el sitio donde yo quiero estar. Eh, Tiene el propósito claro, hay una misión, hay unos valores, hay un objetivo. Y además, pues somos ahora 40 personas que estamos muy felices trabajando en esta organización. Y a mí una de las cosas que me apetecía era pues crear oportunidades de empleo de calidad en el sitio donde estamos, que es Canarias, que antes de la pandemia había muy poco y ahora con el remoto se ha abierto mucho más. Entonces el aprendizaje es que
hay que formarse como emprendedor que yo he sido siempre, tendría que haberme formado para que las cosas me hubieran ido mejor antes en temas de emprendimiento, pero sobre todo en liderazgo, en habilidades blandas o esenciales, en inteligencia emocional, haber tenido a alguien que me hubiera mentorizado. Mm, He ido muy solo durante mucho tiempo y me he dado muchos golpes y digamos lo que entre comillas estamos consiguiendo ahora se podía haber conseguido hace 10 años también. Pero claro, al aprender solo y sin una formación, porque mi formación es técnica, soy programador, pues todo se ha hecho mucho más lento y con más trompicones. De lo cual no es que me arrepienta, o sea, es mi camino, es lo que ha ocurrido, lo que tenía que ocurrir. Todavía me tengo que equivocar mucho más y voy madurando en la forma en que puedo y que me toca. O sea, no se trata de arrepentimiento, ¿no? Pero si es hablar con otra persona que viene de atrás, que es lo que pretendo un poco con mis podcasts, si puedo evitarle que se tropiecen las mismas cosas, pues bien, ¿no? Mm, Porque algunas son muy obvias. Yo las veo ahora hacia atrás, es muy obvio que no tenía que haber hecho eso. mm, Pero, y dentro de todo esto, cometer muchos errores ahí, como yo qué sé, como perder los papeles y no tratar a la gente suficientemente bien o tratarles mal, incluso en momentos de estrés y de desbordamiento. Hay cosas de las que no estoy orgulloso, evidentemente. mm. Sí, yo creo que ahí cometemos quizá todos el mismo tropiezo, pensar que emprender es hacer con más gente lo que ya sabemos hacer. Y emprender al final requiere de un conjunto de conocimientos y habilidades para mí radicalmente distinto. Y con cada persona con la que hablo, todos pasamos por el mismo momento, por esas tierras o esas aguas internacionales o tierra de nadie, en el que dices, hay un momento en el que, hostia, ya no hago lo que sé hacer, sino que tengo que empezar a orientarme hacia otro lugar, hacia el desarrollo de negocio, hacia el cuidado de mi gente, de mi plantilla, porque somos muchos de nosotros los que creemos que al final lo que ofrecemos desde nuestra empresa es un reflejo de cómo está nuestra gente, de cómo estamos todos nosotros, nosotros incluidos, quiero decirte, ¿no? Y eso efectivamente creo que es una cosa, es como ser padre, aprendes sobre la marcha. Hay libros, fenomenal que te los lees, ya, pero luego hay que estar ahí metido y vivirlo y quizá aprender. Sí es cierto, cogiendo esos inputs de fuera, pero sobre todo tropezándonos y levantándonos una y otra vez. Mm. Yo pienso que con un mentoring que ahora se vaya llevando más, ¿sabes? Con un asesoramiento, em, te puedes ahorrar muchos de esos problemas con coaching. Yo desde hace años cuento con mi coach personal, que es psicóloga, digamos, a la que le consulto decisiones complicadas. Y luego de hecho me va bien porque informalmente tengo mentores como puede ser Roberto de Autentia, Ujú. muchos amigos y amigos de la comunidad en los que me pido consejo, ¿no? Comparto ideas, reboto pensamientos y la comunidad me da un montón en ese sentido. La comunidad ha sido la mejor herramienta de mentoría que yo he tenido en todos estos años. Qué bueno. Luego rascamos un poquito más sobre la comunidad ágil, sobre la comunidad de desarrollo, la comunidad que tú quieras y tu relación con ella, ¿vale? Bueno, Carlos, has escrito eh, 2 libros y medio o 3 libros. En 2009 publicas Diseño Ágil con TDD, que yo creo que ha sido para muchos de nosotros libro de cabecera. Libro de cabecera porque es un libro, no es un, digamos, no es El Señor de los Anillos en términos de volumen, es un libro yo creo que muy asequible y con muchísimo conocimiento para, te hablo casos como el mío, por ejemplo, que yo empecé a practicar TDD, descubrí TDD en el año 2011 y me ha parecido algo asombroso. Luego lo vuelves a escribir en 2018 y publicas, creo que ha sido en 2020, creo que ha sido 2020-2022, Código Sostenible, la guía para escribir software fácil de mantener. La pregunta, pues tengo aquí varias preguntas. La primera es, ¿qué te lleva a escribir Diseño Ágil con TDD en 2009? Es compartir algo que yo he descubierto que es muy bueno para mí, que no estamos haciendo en castellano, Ujú.
y que se lo quiero recomendar a gente porque yo estaba ya impartiendo formaciones sobre ello para darlo a conocer y me di cuenta que no hay un manual y que nos cuesta mucho leer en inglés. Entonces, la primera motivación y la más sana es traer esto al mundo hispanohablante después de que el mismo Ken Beck me remitiese a a su editorial, Ujú, y su editorial me pusieron precio para adquirir el derecho de traducción al castellano que yo no podía pagar ni me hubiera pagado aunque hubiera tenido el dinero, que era un disparate. ujú, Entonces, mi primera intención fue traducir el libro de Ken Beck. Como no se pudo, dije, bueno, pues pongo uno yo. Y en ese momento también tenía yo una necesidad de reconocimiento, de estatus, y eso empeoró el libro. Y eso que mucha gente, gracias a que lo leyeron, dieron feedback y quité muchas cosas que eran pero grulladas. Y aún así el libro a mí no me gustaba cuando han pasado los años porque había mucho ahí de querer destacar, de querer sentir un reconocimiento, que estaba además en el libro. Y luego de la parte técnica también era muy mejorable del libro. Era un ejercicio muy largo, tenía bastantes errores. No era el mejor libro didáctico, pero sé que a mucha gente le ayuda a entender que existía TDD, lo cual yo estoy súper contento con eso. Pero no quería que ese libro fuera pasar a la historia de los libros que yo he escrito porque me da vergüenza. Entonces tuve la idea, que no sé si es buena o mala, de publicar uno 100% nuevo, que lo escribí, creo que lo publiqué a finales de 2019 con el mismo título, con la idea de que el primero se borrase. De hecho, lo quité de ventas, lo descatalogué para que el que se conozca sea el de 2019, que ahora voy a hacer una reedición nueva con Sabili mejorando algunas cositas. Pero este sí es un libro en el que yo me centro en que sea la mayor calidad posible, con las menores, mm, que no le sobren cosas, que vaya muy al grano, que sea muy didáctico. Digamos, aquí hay mucha más madurez en este libro. Hombre, ujú, claro, han pasado 10 años, ¿no? De uno a otro. Y luego me di cuenta que lo de código sostenible que se ha publicado este año, en 2022, es porque sí, TD está muy bien, pero hay muchas cosas antes, como nombrar una variable, que no lo sabemos hacer. Y como me lo vengo encontrando años y años y años, Clean Code está muy bien, pero para mucha gente sigue siendo un problema que esté en inglés. La traducción que han hecho al castellano es horrible, es pésima. No sé por qué pagar los derechos de un libro tan caro para luego hacer una traducción tan paupérrima. O sea, no lo entiendo, ¿eh? Porque lo suyo es que se lo hubieran traducido bien ujú. y hubiera aportado mucho. Entonces digo, bueno, además que hay muchas cosas de otros libros que me gustaban y no están en Clean Code. Digo, venga, pues pongo mi versión con mi forma de contarlo, que hay gente a la que le iba a llegar y está funcionando muy bien. El libro está funcionando porque en TD la gente dice, bueno, es que yo aquí no lo puedo aplicar. Hay mil excusas para no ser TD, pero código sostenible es como programa, o sea, mm, te va a aplicar algunos capítulos u otros del libro seguro. Mm, Entonces, ese me parece más importante, que va a tener mucho más impacto, que está teniendo mucha mejor acogida qué bueno. y que hace falta en castellano libros de este estilo. Qué bueno. La verdad es que a mí me marcó mucho el libro de Clean Code. Me pareció impresionante y es que cambia radicalmente la forma en la que escribimos software y evidentemente no es por escribirlo mejor, sino porque luego lo tenemos que mantener, hay que meterlo en evolución y ahí es donde cambia radicalmente para mí el impacto mayor que tiene, ¿no? Cuando tienes que volver a pasar por el lugar por el que ya has pasado. Porque al final, para hacer un experimento o para hacer algo que lo vas a desplegar y luego nadie más va a tocar, casi que te da igual, ¿no? En términos, quiero decir, en términos marginales de utilidad, ¿no? Evidentemente es bonito hacer las cosas bien, es mucho más gratificante. Pero es que el software no se coloca en un sitio y te olvidas, y menos hoy en día, sino que es un elemento que está totalmente vivo. Y claro, luego te encuentras, yo recuerdo una vez en un proyecto hace años, una clase, yo he sido Javero, y me encontré una clase Java en un proyecto en gas natural que tenía 10.000 líneas. Era un monolito, eso, intocable. Y el autor de ese bicho se sentía súper orgulloso de su creación, de su criatura. Claro, tú imagínate cada vez que había que tocar algo en ese fichero, en esa clase, el pollo que teníamos que montar en términos de test de regresión para asegurar que no se había estropeado nada.
claro, ya no es una cuestión de que digas, bueno, es que tienes muchas funciones, digamos, en esa clase. Es que el que hace una clase de 10.000 líneas tiene el código totalmente enraizado unas cosas con las otras. O sea, el diseño es terrible. Entonces, el que toques una línea ahí te puede estropear la mitad de la aplicación. Hmm. En DeepMind trabajamos con cosas de ese estilo porque hay software legacy que en realidad está generando mucho dinero, y entonces hay que mantenerlo, hay que mejorarlo. Mm, Sí, nos encontramos mucho eso. No, mm. no me asusta, o sea, hemos abierto ficheros COBOL de 50.000 líneas. Vale, hay que ser fino con eso, ¿eh? Sí, de hecho ese directamente era imposible tocar, el de que te digo, porque la programación que tenía era súper críptica, todo eran letras y códigos y números. Mm, Era, vamos, que si nos los dan en binario es lo mismo. claro. Ujú. Vaya, ánimo. Mm. Sí, ahí se tuvo que optar por otras estrategias, hay formas de meterle mano a esas cosas, pero te tiene que gustar. Totalmente. Qué bueno. Bueno, Carlos, vamos a recoger un poco tu vinculación con las comunidades. Antes estabas hablando que para ti la comunidad ha sido tu principal fuente de mentorización. Y bueno, yo te he conocido a ti, entre otras cosas, por eso precisamente, ¿no? Por los aportes que tú has ido haciendo en términos comunitarios. Quería preguntarte, Carlos, ¿qué es para ti la comunidad de la que tú hablas? Es todo porque yo no hago venta a puerta fría. De hecho, las veces que últimamente intento aprender sobre ventas y pruebo diferentes estrategias y claramente no lo sé hacer a puerta fría y cuando lo intento es muy extraño y no funciona. La empresa nos va bien porque nos llaman amigos y amigas de la comunidad, que se convierten en clientes recurrentes. Y es que es así que yo nunca he sabido venderme, sino que voy a la comunidad, establezco conexiones, comparto conocimiento y eso se traduce en negocio. Entonces, imagínate, qué fabuloso, que vas a un sitio donde haces amistades, donde te lo pasas bien, donde aprendes un montón y además haces negocio, sin buscarlo. Sí, o sea, sin buscarlo de una manera vendedor de coches, ahí a saco, ¿no? Yo no he sido, aparte lo que aprendes viendo a otra gente, pero yo no he sido de valorar la comunidad tanto hasta hace X años, no te sé decir si son 5 6 7 años que me di cuenta que la comunidad era todo. Y siempre he estado en comunidades, en comunidades de usuarios de Amiga cuando era adolescente, tenía una Amiga 500, un 1200 y iba a las Amiga Party que había, antes de Internet. Era una época muy chula y me encantaba estar en la comunidad de amigueros, que es como nos decíamos. Después en la comunidad de Linux, Grupo sobre de Linux de Canarias, y eso me abrió un mogollón de puertas, de conocer a gente magnífica, de aprender un montón, de referentes, tener ahí dentro. Luego vino Agile Spain, pero en realidad no le daba demasiada importancia a la comunidad. Eh, de hecho, recuerdo haber hecho algún comentario de, bueno, estos son un grupo de amigos que está bien, pero que no sé si tiene mucho impacto, esto va cambiando, ahora hay una idea de comunidad y luego sale otra. Pero sí, la comunidad tiene muchísimo impacto porque es una forma de que tú puedes salir y no mirar solo tu ombligo, ¿no? Ver que se está cosiendo por ahí, animarte por lo que está consiguiendo otra gente. O sea, te nutre de un montón de maneras. Hacer proyectos juntos con otras empresas que también pasa, que hacemos colaboraciones con empresas de la comunidad. Es todo, todo está ahí en la comunidad. La verdad que es súper agradecido. Y por eso intento también aportar de vuelta. Qué bueno. Y una de esas aportaciones fue la organización de la Yale Open Spain en Tenerife, que si no recuerdo mal, lo tengo aquí apuntado, creo que fue en 2013, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy más contento de los Sócrates que hemos organizado en Canarias porque han salido mejor. Claro, Sócrates es otro open space de la comunidad Sócrates o Software Crafters que parece que está peleado con Agile, pero para mí no es así o yo no lo veo así. Pero ese fue, yo lo recuerdo como agridulce, ese open space, porque la verdad es que perdí los papeles ahí, tuve mucho estrés, no, los amigos de la organización y yo no acabamos muy bien por tantas tensiones que hubo. Lo recuerdo como un fallo ahí bastante gordo que me puso en una situación de enemistado
o mal visto por muchos amigos y amigas de la comunidad que luego con los años pues han sabido disculparme o entenderme que fue un error. Mm, Porque eso sí, una cosa que hago cuando me equivoco y me doy cuenta es disculparme, pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar una disculpa, ¿no? Y yo lo entiendo eso también. Entonces, bueno, fue movido, creo que la gente que vino disfrutó de un buen evento, pero yo lo recuerdo como una experiencia dolorosa y de aprendizaje y de que algunas relaciones se deterioraron un poco porque no estaba muy bien organizado, digamos, no estábamos alineados en la organización en cómo queríamos que fuera el evento. Mm. Sí, eso, fíjate, yo recuerdo de ese evento el esfuerzo que hiciste porque fuera, porque tuviera un carácter más internacional, que fuera en inglés, y que yo creo que chocó con todavía la cultura que tenemos en España y quizá el miedo, que es un miedo latente a no estar a la altura en términos de comunicación, ¿no? Porque no estamos habituados a trabajar en inglés, a hablar en inglés, Sí, y el bueno, problema fue que yo no me di cuenta de eso, pero eso no era tan problemático como el hecho de que yo me sentía muy comprometido con eBay, que había puesto un montón de dinero de patrocinio. ujú, Ahora no sé cuánto era ni nada, pero eBay era un patrocinador importante. Y yo había entendido que era ok a tenerlo en dos idiomas. Ellos estaban allí, gente que no, bueno, estaba el manager general de eBay en Europa aquí. Y me supuso muchísimo estrés eso, ¿no? Entonces fue como que eso fueron una serie de malentendidos en realidad, nadie tuvo ninguna mala intención y bueno, y aprendí un montonazo de eso, ¿sabes? En realidad. Yo te digo que yo no tendría ahora mismo éxito en LeanMind ni en la comunidad, me sentiría feliz si no fuera porque he aprendido de los errores y he cometido muchos y de bulto. mm. Fue un buen aprendizaje en realidad. Que bueno, a mí me pasó algo, no así, pero es cierto bueno, hace años creamos un amigo y yo, Joao Barreiro y yo, el Big Agile Open Space, y fue una aventura bonita. Queríamos hablar de agilidad en entorno corporate. Y llegó un momento que me bajé. Me bajé voluntariamente. El último año que lo organicé fue el 2018. Y tuve ahí una reflexión que para mí fue difícil, porque eso era, para mí era mi pequeño cachorrito, ¿no? Tenía mucha ilusión por cada vez que llegaba este evento y organizar un evento, tú ya lo sabes, que conlleva mucho esfuerzo, mucha dedicación y ganar no ganamos nada. O sea, es un ejercicio que hacemos que mezcla un poco la diversión y en mi parte, por lo menos, ese sentido bueno, pues de ser justo para con otras personas que me han aportado muchas cosas, ¿no? Ya ha habido otros antes, eventos a los que yo voy, que organiza otra gente, y me siento también un poco en la obligación de devolver todas esas cosas que me llevo de otros. Pero en este recuerdo perfectamente bueno, pues ya ahí abrimos un poco, creo que fue ese año o el anterior, ya abrimos la posibilidad a que entraran otras personas en la organización para brindar la posibilidad de que gente que no trabajaba en equipos ágiles pudiera vivir la agilidad de una forma más genuina. Pero efectivamente, luego me ha pasado algo parecido también luego con Enciende la Luz. Em, lo hacemos a veces sin darnos cuenta lo importante que es que tengamos todos, que compartamos una visión y no solamente una visión. En algunos aspectos también que compartamos el riesgo, el qué pasa si esto nos sale bien, cómo nos afecta a cada uno de nosotros, cómo lo vivimos. Es decir, que hay un alineamiento profundo como cuando montas una empresa y te asocias, como tú comentabas antes, ¿no? Te asocias con alguien. Y en ese momento, en 2018, a mí lo que me pasó es que me sentí profundamente desalineado del resto del grupo. Y dije, si soy yo el que está desalineado de los demás, soy yo el que sobra. Esa es la conclusión a la que llegué y en ese momento, pues con nostalgia, con un poquito de tristeza, pero también con tranquilidad y con alegría por quitarme una mochila que me pesaba demasiado, dije, pues chicos, os doy el testigo, yo me quedo para, si os sirvo alguna vez, no sé, para lo que sea, para generar ideas, para contaros lo que sé, para apoyaros de alguna manera, pero de este barco me tengo que bajar. La parte bonita es que ellos han seguido y estoy súper feliz. Me da pena no haber estado este año, pero sí, el evento sigue y estoy súper feliz de que ese legado quede ahí, ¿no?
Claro, lo inteligente es bajarse a tiempo, que es lo que me ha pasado. Eso es lo que me hubiera gustado saber hacer, ¿no? Si pudieras pensar cómo hacer mejor las cosas, es bajarte antes de que sea muy tarde. Porque cuando hay un sitio al que te tienes que bajar y tardas mucho en bajarte, pues ya a veces te bajas mal. Mm, Y, y bueno, eso también es autoconocimiento, saber cuándo es el momento en que te tienes que bajar. Y eso, si eres una persona em, un poco torpe, pues lo tienes que aprender equivocándote. mm, Que totalmente. no pasa nada, cada uno tiene su momento de maduración. Ujú. Eso lo Que comentan aprender mucho. lo que tienes que aprender, está para ti, lo tienes que aprender y ya está. Totalmente. Eso lo comentan mucho los grandes grupos de música, ¿no? Yo recuerdo algunas entrevistas que decían, te tienes que bajar cuando estás en la cúspide, no cuando estás cayendo. Y creo que hay pocos grupos que entienden eso. Y luego ves casos, que me perdonen los fans de Bon Jovi. Bon Jovi es un grupo que a mí me ha gustado mucho, pero el pobre John Bon Jovi ahora mismo no canta. Si el Y hombre desafina y todo. claro, y dices, ostras, te vas a un concierto de Bon Jovi a pasártelo pipa y te lo pasas pipa. O sea, eso está así, pero te lo pasas pipa como si, no sé, como si te vas a cualquier otro lugar. Pero ya no, en términos musicales, ya no se disfruta igual, evidentemente, ¿no? De un grupo que quizá ha perdido, en mi opinión, la esencia de lo que le ha hecho grande. Y ahora vive más de las rentas que otra cosa. Sí, hay de todo, ¿no? Gente que se sabe bajar a tiempo, gente que no. Mm. Hmm. Bueno, Carlos, vamos a avanzar un poquito más, que te estoy robando muchísimo tiempo. Eh, De momento estoy encantado, Juanma. No, o sea, no hay ningún fuego que yo tenga que apagar. Tampoco es lo habitual que yo tenga que apagar fuego. que bueno, pues de nuevo mil gracias. Vamos a irnos ya al momento presente, ¿vale? A tu realidad tangible, a ese cuadro que tienes a tu derecha, que es LeanMind. ¿Qué es para ti LeanMind, Carlos? LeanMind es el lugar donde las personas podemos crecer y desarrollarnos en lo profesional y eso también transfiere a lo personal. Es una organización que busca el crecimiento de las personas y a través de ese crecimiento de las personas las organizaciones también crecen. Es decir, si las personas que trabajan dentro del InMind y aquellas con las que colaboramos dentro de un año han mejorado con respecto a lo que hacían, hemos cumplido nuestra misión. Y si ellas han mejorado, los negocios han mejorado. Entonces buscamos, eh, al revés que en otro tipo de empresa donde hay un objetivo a lo mejor financiero o económico del producto, nuestro foco está en que las personas mejoren. Porque en parte es lo que yo siempre he querido tener, ¿sabes? Estar dentro de una organización donde yo me pueda desarrollar y que eso además sea rentable. Y es que lo es. Es que si la gente está contenta, es la situación más favorable para que haya rentabilidad y sostenibilidad al final. Mm. Totalmente. ¿Cuál es en este sentido, Carlos, cómo identificas tú tu misión en LeanMind? Puede ser que tú te la marques o que se construya quizá a través de las expectativas que tienen otros sobre ti en LeanMind. ¿Tú cómo lo haces? No, yo así tengo claro que mi misión en LeanMind es liderar. Puede que ni siquiera sea SEO durante mucho tiempo que otra persona lo haga, en- pero yo sí tengo que liderar. Es decir, me voy imaginando qué es LeanMind en cada momento del tiempo y mi trabajo es transmitir eso al resto del equipo y hacer que esas personas crezcan, ayudarles a descubrir los talentos que tienen que ni siquiera saben o los que saben potenciarlos, acompañarles. Eh, mi misión es liderar en el sentido de llevar a la organización por el camino que yo creo que debe ir y que la gente tenga muchas ganas de seguir ese camino juntos. Y eso, obviamente que lo que te ayuda es estar en una posición de poder, como es la mía, pero en realidad hasta ahora nunca he tenido que tirar de poder, sino de liderazgo de una manera en que voluntariamente la gente quiere estar y quiere hacer las cosas y quiere seguir. Entonces, mi visión es liderar, mi misión es liderar esta empresa para que sea próspera y siga siendo próspera y el impacto de lo que hagamos sea cada vez mejor y repercuta en cosas que nos gusten, ¿no? Estamos trabajando con empresas que nos gusta mucho su propósito, que están trabajando porque de verdad
hacen cosas que directamente van a mejorar el mundo. Así que estoy muy contento. Qué bueno. Em, Carlos, siguiendo un poco con LeanMind, ¿por qué dirías tú que LeanMind es necesario en el mundo? Porque todavía hay muchas empresas que les falta corazón y cabeza a veces también, y porque todavía hay mucha gente que no sabe muy bien cómo se programa para que lo que hagamos sea sostenible. De verdad que mm, programar no es tan difícil cuando sabes hacerlo, pero es que mucha gente no sabe. O sea, se quedan con el asunto de que hacer un programa que la máquina interpreta y ejecuta es todo, y no, hay muchísimo más. El código lo escribimos para las personas y esto hay poca gente que lo tenga interiorizado. Entonces, una de nuestras misiones es llevar esto a la industria del desarrollo de software, de que no escribimos código para máquinas, escribimos código para personas. Y eso fomenta la innovación, em, el crecimiento, el desarrollo de la gente, de los productos. Esto falta mucho. Tendría que haber 50 empresas como LeanMind en España. Entonces, bueno, como hay ese hueco tan importante, nuestro papel es cubrirlo de la mejor manera posible. Vamos a llevar la humanidad al código, porque el código es de los humanos. Ujú. Qué bueno. Gente, siempre he dicho que aprender a desarrollar es al final como aprender un idioma distinto. Es decir, tú aprendes bueno, a ver, perdona, bueno, matizo esto, ¿vale? Aprender un lenguaje de programación o un stack tecnológico es como aprender un idioma. Pero no es lo mismo conocer un idioma y saber construir una frase o saber cómo aprender a comunicarte que escribir un guión para un vídeo, de los que podemos hacer, que nos encontramos por internet o en algunos de nuestros ejemplos de e-learning, o escribir una novela. Requiere ya una habilidad de gestión del conocimiento del propio idioma y de habilidades comunicativas que son muy distintas. Y para mí es una forma de, o sea, eso mismo es lo que yo veo con el software, ¿no? No es lo mismo que tú hagas un curso y aprendas .NET o aprendas a programar con Node o lo que sea, y que digas, vale, ya soy desarrollador de software. Bueno, no. Tú has aprendido Node, tú has aprendido .NET, el framework que te salga de las narices, el stack que sea y me da igual. La cuestión está en qué eres capaz de hacer a día de hoy con eso, ¿no? ¿Qué puedes elaborar? ¿Qué puedes crear más allá de típico la mundo o hacer una pantallita bonita, ¿no? Sino, efectivamente, cómo se puede utilizar lo que tú haces, cómo le arregla o le soluciona un problema a alguien en particular y qué queda luego para el que tiene que seguir con eso, ¿no? Que para mí quizá Total. la visión clave del desarrollo del software y lo que siempre me ha faltado hasta que he llegado al mundo de la agilidad. Yo recuerdo cuando llegué a este mundo, fíjate, perdona que viene aquí el abuelo Cebolleta con sus batallitas. Pero recuerdo cuando me acerqué a TDD y lo hice, bueno, estaba trabajando en Opodo y vino Leo Antolí, que yo no le conocía de nada. Y que me perdone por esto. Esto es una cosa que nunca he contado en público. Lo he contado en petit comité, pero nunca en público. Eh, Nos lo trajo Ariel Ver y nos dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio y tal. Vamos a programar no sé qué cosa. Y lo primero que vais a hacer es un test. Y yo lo que dije es, este hombre está tonto. ¿Cómo voy a hacer un test de algo que no existe? O sea, eso a mí me explotó la cabeza con eso, Carlos. Me explotó la cabeza completamente. Claro, en ese momento fue algo como, para mí fue súper disruptivo. Y cuento esta anécdota cuando he tenido que enseñar a otras personas cómo programar con TDD, porque claro, cambia radicalmente el paradigma de diseño del software, de codificación y la forma en la que nosotros planteamos el enfrentamiento al problema. Yo sentía cuando yo llegué a la agilidad, venía dolido porque decía, ostras, mi vida es la tecnología, es el desarrollo en ese momento. Me flipa desarrollar software. Y dije, o sea, yo vengo de experiencias en las que se ha maltratado sistemáticamente el software, cometiendo auténticas atrocidades. Y claro, llego a la agilidad y lo que me encuentro es un foco
muy potente en hacer software de calidad, software en condiciones, software útil, o sea, con mucha calidad hacia afuera, con un propósito claro y con mucha calidad hacia adentro también, ¿no? Y hay más que una preocupación, hay una ocupación porque sea de ese calibre. Y a mí eso fue una de las cosas que me maravilló, a mí me cautivó totalmente y dije, ostras, según fui aprendiendo, me preguntaba un amigo, ¿tú por qué has dejado de hacer software? Y dije, pues mira, muy sencillo, porque con lo que yo aprendí con agilidad, dije, tengo que ser capaz de llevárselo a otras personas. Y mi foco estaba en llevarle esto a otras personas. Luego, claro, fui aprendiendo más cosas y he ido descubriendo pues otras disciplinas también, que he dicho, ostras, yo tengo que ser un catalizador de este conocimiento como sea. Y en el caso del software, ya digo, para mí la agilidad, creo que para mí y para otras personas, ha sido quizá la palanca para reenamorarse otra vez de una profesión que es maravillosa. Así es, así es. Y no solo el foco en el código o las prácticas de ingeniería bien hechas, sino que detectamos que en desarrollo, a lo mejor las personas que estudiamos ingeniería, tenemos un déficit muy grande de habilidades comunicativas, Ujú, de habilidades intrapersonales e interpersonales, de la forma en que socializamos. Em, o sea, nos falta mucho, o tenemos como muy descuidado el lado que al final es el factor más típico de fracaso de los proyectos, que es la interacción entre las personas, los malentendidos. eh, los proyectos suelen irse al garete más bien por las personas que hay ahí, más que por el código. ujú. De hecho, nos llaman muchas empresas donde el código es un desastre absoluto, pero les ha llevado a ser una empresa que factura un montón, que va muy bien. De hecho, nos llaman cuando ya están muriéndose de éxito, en el sentido de que quieren poder seguir desarrollando a más velocidad o cambiando y no son ágiles porque el código les impide, pero lo demás lo tienen bastante bien llevado. Entonces, sabes que se llega más lejos entendiéndose bien con las personas Mm. que haciendo buen código. Lo que pasa es que si no haces buen código, también alcanzas un tope que no te permite avanzar y que, o sea, la rentabilidad que hay cuando las cosas las haces Claro, de manera sostenible desde el punto de vista de ingeniería es un 10x, ¿sabes? O es un 50x, ¿eh? Y eso es algo que no te quieres perder si tienes una empresa que tiene producto y que quieres que vaya bien. Pero parte de nuestra misión es impregnar a las demás personas de nuestra cultura, de las habilidades de comunicación, tanto asertiva como no violenta, como la empatía, en fin, toda esta inteligencia emocional, intentar que se impregne por ahí, porque también con eso vamos aprendiendo más nosotros y nosotras. totalmente, totalmente, qué bueno. Bueno, Carlos, vamos a hacer un pequeño giro y vamos a orientarnos a tu última aventura empresarial, Sabili. Sabili, que he de confesarte que a mí lo de las dos subes, tío, me cuesta. Cuando tengo que buscarlo digo, ostras, ¿cómo era? ¿Con dos sís? ¿Con dos subes? Sí, le cuesta a mucha gente. Sabili, Sí, ¿qué es Sabili, Carlos? viene significando como sabiamente o algo así. Ujú, Sabi es un término que existe en inglés, pero es una palabra de origen latino, de raíz latina, que ujú. curiosamente no tenemos en castellano. Pero bueno, la raíz es sabio, sabia. Y bueno, de estas cosas que intentas buscar un nombre que tenga un dominio, que por lo menos el punto es este libre, que sea cortito, que tenga algo de sentido. Y creo que al final no es tan importante el nombre como lo que seamos capaces de hacer con la marca. Verás, ahí yo bueno, sí, soy co-founder, pero no la dirijo. Yo no estoy en el día a día de la empresa. Lo lleva una compañera, bueno, actualmente lo está dirigiendo María, la empresa. Y lo que queremos es que haya un paraguas que acompañe a personas que quieran escribir lo que saben y volcarlo en un libro. Personas como tú que tienen ya décadas de experiencia real, sabes que tienen un área de conocimiento en el que han profundizado un montón y que sin embargo no queda plasmado en ningún libro. Puede ser un libro, puede ser un curso online, depende de la volatilidad y de cuánto de caduco en el tiempo puede ser ese contenido.
o incluso a quién va dirigido, ¿no? Porque hay gente que no quiere leer, pero un curso le encaja bien. Tener esa variedad de formatos, incluso podcast también, puede ser que el mío lo tengo ahí porque es una forma de intentar atraer atención a Sabili, y no descartamos que haya muchos más programas de podcast que se metan ahí. Entonces, conocimiento en castellano y el eslogan es conocimiento que compartir, porque es como en varios sentidos, ¿no? Las autoras y autores tienen conocimiento que tienen mucho que compartir, pero cualquiera que llega y lea un libro y le gusta lo puede compartir también. Entonces, vamos a crear algo, una editorial de didáctica, de género ensayo, no novela, en castellano, de gente que tiene experiencia. Es decir, no, si tienes un año de experiencia, Sabili no es tu sitio para publicar un libro. Ujú, Pero si tienes más y si lo que vas a contar está fundado en una experiencia real, eso es muy valioso. Y hay muchos millones de hispanohablantes. Hay una gran demanda en Latinoamérica de un mercado que se lo quiere comer todo, con una gente con mucha ansia de saber. Al final el idioma nos cuesta el inglés a todo el mundo. eh, y en España, por supuesto, ¿no? Que es donde vivo. Entonces, es como una necesidad que hay en el mercado y no hemos montado esa empresa con la idea de forrarnos o venderla y tal, sino con que ayudemos a que gente brille y deje un legado que ayude a los demás, que el mundo hispanohablante no se quede atrás con respecto al mundo sajón, donde aparecen todos los días millones de libros muy buenos, pero nos quedan lejos todavía, el idioma nos queda lejos, la cultura. Hagamos cosas en castellano y de esa manera vamos a estar más competitivos como hispanohablantes. Y eso que, vamos, que yo hablo el inglés relativamente bien, que tengo clientes, me manejo en inglés y sabes que lo he defendido mucho, pero es que lo que me di cuenta es que la forma de ayudar no es eh, forzando a la gente a aprender inglés, sino es trayendo contenido al castellano. Que quien aprenda inglés va a tener más ventaja competitiva, por supuesto. Que los mejores libros o la mayor cantidad está en inglés, sí. No se trata de que la gente no aprenda inglés, pero que hay mucha gente que no sabe inglés y que de repente le estás rebajando el acceso a conocimiento. Claro, que hay mucha gente es que nuestro carácter hispano, no sé si lo del síndrome del impostor es más grande a la hora de escribir libros, porque es que en inglés todo el mundo, no sé, hay un montón de cosas por ahí y la gente no se corta. Y sin embargo, yo hablo con mucha gente de la comunidad que tienen un montón de sabiduría y me dicen, no, es que yo ¿de qué iba a escribir yo un libro? Digo, pero si sabes millones de cosas. ¿Sabes? Pero como no tienes un apellido inglés, no publicas, ¿o qué? No sé, a mí. Y yo pues me gustaría animar a la gente a que escriba. ujú. En ese sentido, qué le ofrece Sabili a alguien que quiera escribir un libro? Acompañamiento, de momento que somos pequeñitos y yo tengo algo de tiempo, directamente mentoría, acompañamiento conmigo mensual, que es sin cobrar nada al respecto. Es decir, me voy leyendo lo que escribes, nos vemos, te doy feedback, evaluamos, con la idea de que sea una comunidad. Es decir, si mucha gente se suma a escribir, yo no puedo estar 24 horas revisando cosas, con lo cual esperamos que se cree una comunidad de que, oye, tú has escrito un libro y se te ha revisado, ayuda tú a revisar de otra persona. Que yo creo que se va a conseguir y que todo esto sea sostenible en el tiempo económicamente. Aunque no sea un negocio lucrativo, pero hay que pagar sueldos porque se puedan pagar, Claro. por darle continuidad, no por otra cosa, ¿no? Porque el texto tenga calidad, tenemos una editora que es magnífica, entonces si está en Sabely, el libro está bien escrito en castellano, con los símbolos, los signos de puntuación o sea, hay una buena reacción. Es contenido que está cuidado, no es un poquito más allá de una autopublicación. Entonces, bueno, yo creo que no está mal, aunque yo no sea un escritor profesional y hay más compis que ya van a ir revisando libros, pues yo qué sé, que te lo revise alguien desinteresadamente, creo que está bien como primera propuesta. No es escalable, vamos a ver hacia dónde vamos, pero por ahora eso es lo que tenemos. Qué bueno. Si alguien quiere contactar con vosotros en Sabili, entiendo que se puede meter en la web y ahí tenéis forma de contacto, ¿verdad? Sí, manda un correo a contacto@sabili y ahí lo tiene. Estamos firmando acuerdos con universidades y centros de formación profesional Ujú. para que, para que todas esas personas que estudian en un centro público, y que sabemos que muchas veces no pueden pagar el libro, sobre todo en países donde la moneda está por el suelo o por la inflación,
es imposible que puedan comprar el libro en euros, ¿no? Al precio que está. Entonces, que puedan tener acceso al libro de manera gratuita. Qué bueno, qué bueno. Mm. Nos honra mucho, ¿eh? Bueno, es el objetivo, llegar a llevar esto a donde hace falta. La cuestión es que no puede ser todo gratis porque si no es insostenible. Eso también tenemos que aprenderlo en el mundo hispanohablante, que si queremos que haya cosas de calidad y las puedes pagar, por favor págalas, no las piratees, porque si no, al final es que si no se sostiene, si no puedes pagar los sueldos de la editora, del marketing, de la gestión, pues se deja de hacer. Nos cargamos lo que funciona. Y eso, esto es a nivel mundial en realidad, no solo es que nos pasa a los hispanohablantes. Pero cuando algo parece bueno, lo tenemos que apoyar en la manera en que podamos apoyarlo para que se mantenga, no para que nadie se forre. Bueno, que, Totalmente. si que tampoco es, no hay nada negativo en que alguien gane mucho dinero, pero te quiero decir que, Mm. bueno, cualquier cosa que funcione, no podemos esperar siempre que sea gratis. Claro, sí, sí, sí. Hay ya un punto de calidad en el que, a ver, yo creo que tú y yo lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos, volviendo un poco al tema de la comunidad, ¿no? Y de la creación de eventos que cada vez parece que exigimos más y que estén mejor. Pero claro, son cosas que se montan igual que pasa con la CAS por voluntarios que no cobran nada y que incluso a algunos les cuesta dinero. Y eso tiene un recorrido específico. Tú puedes hacer un esfuerzo brutal 6 meses, 7 meses, pero por ejemplo montar un evento como la CAS desgasta mucho. Es un esfuerzo titánico y es muy duro repetir al año siguiente. Hay gente que lo ha hecho, pero es poca por el desgaste que supone. Y claro, se hace a ratos, en huecos, ¿no? En huecos que te deja el trabajo y en huecos que le quitas a tu vida personal, a tus amigos, a tu familia. Entonces, efectivamente, cuando yo creo que según se incrementa nuestro nivel de exigencia, se tiene también que incrementar nuestro nivel de compromiso, ¿no? De compromiso activo con lo que tú dices, con, oye, pues en lugar no voy a piratear, voy a pagar porque es legítimo que pague al final. Porque igual que a mí me gusta cobrar por mi trabajo, hay otras personas a las que también. Oh. Sí. Bueno, Hasta ahora en Carlos. Sabri no tenemos quejas. No he mirado mucho cómo está la cosa. Probablemente Código Sostenible esté disponible pirata en muchos sitios, pero bueno, intentaremos denunciar todo eso. Pero la verdad es que la acogida está siendo muy, muy buena. Yo tengo la impresión de que toda la persona que tiene un sueldo y se lo puede pagar lo está comprando. Y eso incentiva que haya más libros. Simplemente por lo que te digo de la sostenibilidad, ¿no? De poderlo mantener en el tiempo. Qué bueno. Bueno, Carlos, vamos a ir avanzando. Me quedan 4 preguntas que hacerte. Voy a dispararlas. ¿Tienes un podcast? Ni cero ni uno. Ya hemos Ujú, hablado un poco de él. Si no me falla la memoria, tienes 40 episodios publicados en tu podcast. correcto. Quería preguntarte, bueno, por incidir un poco más, ¿no? Aunque ya has hablado un poco del tema, ¿cómo nace el podcast y qué propósito sigue? Pues se empezó llamando Experiencias de un programador porque yo quería contar experiencias que pudieran ayudar a la gente. Una de las principales motivaciones del podcast es que sirvan para las personas que trabajan en LeanMind. Es una forma de contar cosas que yo creo que pueden aportar, pero que son opcionales. El podcast está ahí y entonces habrá gente en LeanMind que escuche algunos episodios, otros que no escuchen ninguno o pocos, pero no es, digamos, el jefe obligándote a que escuches cosas. Y después, claro, me he dado cuenta que a más gente pues le está gustando, le está sirviendo, amigos, amigas de la comunidad, gente que lo descubre. Entonces son como cosas que contar que me apetecen de experiencias mías o entrevistas a otras personas o aportaciones, ¿no? Hay diferentes formatos, el más habitual es monólogo. Esto es porque hay cosas que me apetece contar y porque es lo que menos sincronización me requiere. Una entrevista ya requiere cuadrar agenda, más edición del audio, se complica un poco más, ¿no? Entonces yo no quería, quiero mantenerme haciendo el podcast en el tiempo sin que me sea una cosa súper costosa, ¿sabes? Entonces, de hecho, los podcasts que tienen tracción salen todas las semanas el mismo día, porque yo escucho varios y estoy esperando qué tal día es para ver si sale. Y si yo lo hiciera así, habría mucha más audiencia, pero no quiero que el podcast para mí se convierta en trabajo. Ujú. Quiero que siga siendo algo que hago por amor al arte cuando me inspira un tema y digo, esto lo tengo que contar.
Yo sale una vez al mes, ese es mi compromiso y los hago cuando puedo, a veces salen dos al mes. Y eso también hace que la gente de un episodio a otro se olvide que el podcast está ahí también. Pero tiene muy poquita audiencia, según me dan las métricas de podcast, pero como el propósito es que lo escuche gente que, sobre todo de mi entorno, yo estoy contento y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que pueda. Porque al final también es un legado. Hay cosas que ya, digo, mira, hice un podcast sobre esto, si quieres, no hace falta que yo, incluso a veces me han invitado a dar una charla de no sé qué, digo, mira, tengo un par de podcasts de este tema, no hace falta que repita lo mismo muchísimas veces. Mm, qué bueno. Listo, clarísimo. Carlos, tres preguntas que me faltan. Tienes tiempo, ¿verdad? Para que te dispare Mm. tres. Muy bien. Y vamos a cerrar con una que para mí es especialmente motivadora. Pero quería preguntarte, en tu experiencia como desarrollador de software y como ahora mismo, vaya, tenemos ahí visita. Sí. Como persona al frente de LeanMind, como líder de LeanMind de una empresa de desarrollo, ahora veo que hay personas que se están preocupando por la ola actual de despidos que hay en las grandes telcos, en las grandes tecnológicas. No sé hasta qué punto estamos quizá perdiendo la perspectiva de que sí, hará una cantidad de despidos grande, pero es que veo una cantidad de contrataciones ingente desde la pandemia. Y recuerdo un mensaje de David Bonilla en ese sentido que decía, ojo, cuidado con esto, que por mucho empleo que se pierda ahora, seguimos estando en mejores condiciones. Y de hecho esto es un momento, una cuestión temporal, anecdótica quizá, dentro de una tendencia en la que cada vez el software está más presente en nuestras vidas y digamos que crece la necesidad de crear software muy por encima de la cantidad de profesionales que somos capaces de crear y poner en el mercado a trabajar. Quería preguntarte tu opinión al respecto de este tema. David Bonilla es muy sabio. Estará bien que le entrevistes para este programa. Bueno, ojalá se preste. Desde aquí, hola David, hacemos un llamamiento quizá al tío más mediático que yo tengo el placer de conocer. Pues opino un poco lo mismo. Supongo que son altibajos, ¿sabes? Que también hay mucho sensacionalismo, el clickbait de la prensa. Yo no he reflexionado mucho al respecto. Pienso que sigue haciendo falta muchísima gente que programe y no conozco las circunstancias de estas personas que han perdido su empleo ni sé lo que representa para ellas estando en América, en Estados Unidos, ¿no? Aquí nosotros no lo estamos notando de momento. Nuestros clientes no están despidiendo, ni nosotros vamos a despedir, ni despedimos a nadie con la pandemia tampoco. Entonces, no sé, a nosotros nos pilla un pelín lejos por ahora esa situación. No te puedo decir bien qué implica no tengo una posición, una opinión formada. Ojo que, a ver, la forma en la que se ha despedido esta gente me parece, o sea, es difícil hacerlo de forma más inhumana, que es básicamente diciéndoles, si no tienes acceso al correo, estás despedido. O sea, si mañana no tienes acceso al correo corporativo, es que estás despedido. Uf, hostia, Claro, yo no hago las cosas así, pero tampoco entiendo el contexto de quien lo hace para saber si es lo que tiene que hacer o no. Es decir, yo intento cada día, una cosa que aprendo con la vida es que hay que ser prudente y pensar que cada uno tiene un contexto diferente y hace las cosas por unos motivos diferentes. Es decir, mm, yo no sé, si estuviera en su pellejo, a lo mejor te podría decir si eso es lo que procede o lo que no procede, no tengo ni idea. Yo no lo hago y ni necesito hacerlo y no veo un motivo por el que yo tuviera que actuar de esa manera. Pero yo no tengo una empresa de miles y miles y miles de trabajadores claro. con 300 millones de usuarios, yo qué sé. No tengo ni idea de cómo funciona eso. Claro, es cierto que probablemente, oye, cuando tienes que despedir, no, bueno, no sé si Twitter despidió a 7.500 personas y Meta a otras 11.000, claro, de un día para otro, yo entiendo que ahí, por ejemplo, creo que lo explicaba Mark Zuckerberg, que decía, a ver, aquí tenemos información muy sensible de muchas personas y hay que minimizar en la medida de lo posible el riesgo de que alguien, bueno, pues por despecho pueda hacer un uso inapropiado de esa información. También es cierto que me imagino que no es lo mismo, evidentemente, eh, cuando tienes a todo el mundo en una oficina que ahora en un contexto en el que el teletrabajo es lo que manda.
y tienes a personas deslocalizadas por todo el mundo. O sea, que tiene que ser una situación muy complicada, ojo, ¿eh? Esto no sirve ni de crítica ni de justificación. Sino que Exacto, exacto. Yo no lo justifico, pero que tampoco soy, ¿cómo te digo yo? Tampoco, intento no juzgarlo, ni para bien ni para mal. No tengo ni idea de por qué tomar esas decisiones, pero que no mucha gente está en la posición que tiene Zuckerberg, ¿sabes? Mm, claro, hay que estarlo. O Elon Musk, ¿no? Mm. Tú lo puedes criticar desde tu casa, pero Muy controvertido, Elon Musk. sí, tú lo puedes criticar desde tu casa, pero para ponerte en sus zapatos ya, oye, ¿qué será lo que vive esa gente, ¿no? Claro. Mm. Carlos, siguiendo un poco con este hilo, para ti, ¿cómo ha cambiado la gestión del talento interno con el teletrabajo? Ahora el mercado es global. Nosotros lo hemos notado radicalmente de que antes de la pandemia nos pedían clientes de Barcelona, nos daban trabajos y mandábamos un equipo a vivir a Barcelona o a Madrid, ¿no? Ujú, Eh, o a otros sitios, a Londres. Y cuando llegó la pandemia, eso cambió. Oye, necesito gente. Ahora estamos en remoto y funciona. Entonces tenemos clientes en Israel, en Emiratos Árabes, en Londres. Tenemos más sitios en el extranjero. Y la competencia nuestra no son developers de España, son developers de Ucrania, de Polonia, de República Checa, de Rusia, de muchos países donde tienen muy buena fama de buena formación técnica, con unos rates unas tarifas muy competitivas, y una zona horaria más o menos parecida. O sea, el mercado se ha globalizado. Hay un montón de personas en la India que programan muy bien y son muy baratas. También hay muchas que no lo hacen bien. Pero ahora, para bien y para mal, ya no competimos con el de al lado. Ahora la competencia o la colaboración, según lo quieras ver y montar, es global y eso cambia mucho las cosas. De hecho, mucha gente se está yendo de las ciudades grandes, ¿no? Porque pagan menos alquiler, viven mejor. Es un cambio bastante interesante. ujú. Totalmente. Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero claro, se habla mucho de que ahora ya es fácil, se puede contratar a personas que no estén en tu misma ciudad, que estén en cualquier parte del mundo, pero se habla menos, quizá, de lo que acabas de comentar, que es la rotura de las fronteras en términos de mercado. ¿No? Es decir, ya no sirvo a la geografía solamente a mi país o a mi ciudad, a mi comunidad autónoma, en el caso de España, sino que, oye, pues ahora ya, fruto del teletrabajo, de la estandarización, digamos, ¿no? Del trabajo en remoto, somos capaces de llegar a clientes que antes, bueno, pues no estaban tan abiertos a que eso sucediera, salvo que mandaras deslocalizar a esa gente allí, ¿no? Claro, tenemos clientes en Alemania también y nos llegan muchos currículum de Latinoamérica, que eso Ujú, no pasaba antes. En el caso de la diferencia horaria, no hemos sabido cómo acomodarlo, es decir, hay currículum que nos gusta mucho, que nos llegan de Colombia a lo mejor, pero en nuestro caso que hacemos mucho pairing, mucho trabajo síncrono, 5, 6, 7, 8 horas de diferencia es muy difícil. De hecho, también hemos tenido problemas para nosotros trabajar a San Francisco porque, mm, o sea, porque bueno, esto sí que fue, el remoto no les importaba tanto si estabas en su zona horaria, decías que yo no puedo tener a la gente trabajando por la noche, ¿sabes? Y esto nos pasó con algunas startups de California, de San Francisco, que pretendía que estuviéramos a nuestras 12 de la noche trabajando y no es sostenible para nosotros, ¿no? claro. Entonces, realmente la zona horaria se complica porque no muchas empresas pueden trabajar de manera asíncrona. O sea, eso es como otro nivel, trabajar de manera asíncrona. Y no siempre es lo más conveniente. Pero tienes que tenerlo todo muy engrasado para que vaya bien de manera síncrona, que es muy interesante, ¿eh? En nuestro caso, que somos una consultora que apoya a otra gente, no tiene tanto sentido que trabajemos de manera asíncrona y eso nos limita el poder trabajar con gente que la diferencia horaria sea mayor de 3 4 horas. Ya 3 horas se nota y 4 horas es complicadillo y a partir de ahí se hace muy difícil. Claro, pero hay que garantizar ahí, entiendo, una cierta ventana de calidad de confluencia, ¿no? Entre las dos empresas. Es que hacemos mucho Las dos pair realidades. programming, mob programming, claro, code review, hacemos muchas prácticas que son síncronas. Mm, claro. Bueno, Carlos, una última pregunta que te lanzo. Y es que para todas esas personas que se dedican al mundo del desarrollo de software y que están en un sitio en el que no se sienten realizados,
no voy a poner nombres de empresas, pero yo creo que todos ya más o menos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Típico lugar en el que se hace el software de cualquier manera, en el que tú eres un número y no importas más allá que eso. Esas personas que tienen el anhelo de, les gustaría cambiarse a un sitio mejor, donde encuentren un propósito más alineado con el suyo personal, con su propósito de vida, pero que de alguna manera tengan miedo a dar ese paso o no sepan cómo darlo, no sepan, dicen, bueno, yo vivo en la realidad de esta empresa, de aquí me voy a mi casa y empieza mi vida particular, pero no sé qué hay fuera de mi empresa, ¿no? Hay diferentes casuísticas. A todas estas personas que están, que internamente desean dar un paso hacia un lado, hacia adelante, hacia un lugar distinto y que por alguna de estas razones no lo dan, ¿qué les dirías? Hay muchos contextos diferentes. En la caja hablaba con mi amiga Miriam Carrascal de las personas que son ya mayores de 45 años, que es un contexto muy particular. Y vamos a hacer un podcast de eso, Qué guay. porque tiene tela que cortar. A ver, yo antes cuando era más vehemente, más jovencito, era mucho de, pues te vas a otro sitio y se acabó, ¿no? Ahora tengo la experiencia de verlo, la situación desde los dos puntos de vista, de tener empresa y lo que diría yo es que intente, antes de marchar, ¿vale? Antes de marcharte con unas asunciones o unas hipótesis, intentar verificar que son correctas. Es decir, en la medida que veas que no es peligroso para ti, intenta hablar con la gente en donde estás para ver si puedes cambiar algo antes de irte. Porque una forma de cambiar las empresas que no nos gustan es cambiarlas desde dentro, o por lo menos intentarlo. Que en muchos casos, si la cultura es muy tóxica, si la gente no comparte los valores, ningún valor contigo, no va a haber nada que rascar. Pero a veces hablando consigues mejorar las condiciones, consigues cambiar el mundo desde el punto en el que estás. Entonces, primero intentar corroborar esa hipótesis que tienes sobre el sitio en que trabajas, siempre y cuando eso no te ponga en riesgo. No sé, es que te digo, en muchos contextos, ¿no? Em, y después, el mercado ahora mismo está muy necesitado de trabajo, con lo cual más facilidades para cambiar de trabajo que en el sector nuestro no creo que haya ninguno. ¿Sabes? En la construcción, que va por épocas, ¿no? Hay épocas que hay boom de construcción, ahora entiendo que bajará. Estamos en el sector más privilegiado para cambiarse, entonces, claro, que nos da miedo, eso es humano, que la incertidumbre y la inestabilidad nos da mucho miedo y es súper humano, pero que si realmente tu vida es una tragedia por el trabajo que tienes, merece la pena intentar el cambio. Y además, si te vas de una forma amistosa y buena, puedes volver. Yo conozco mucha gente que se va de una empresa en la que no sé si está muy bien o mal y al tiempo vuelve. Bueno, en Limaina ha pasado que ha habido gente que se ha ido de la empresa y a los meses ha vuelto. Entonces, como la relación era muy buena, de que me pareció, no tuve ningún tipo de reparo en que se marcharan, pues tampoco, y la puerta quedó abierta, ¿no? Pues se ha vuelto después. Eso, ¿te interesa las relaciones dentro de lo que cabe que terminen bien? No ha sido mi caso, yo he terminado muchas relaciones mal y por eso aconsejo intentar terminarlas lo mejor posible, de una manera educada, cordial, dejando las cosas lo mejor posible y es muy probable que si has hecho un buen trabajo ahí quieran que vuelvas. Totalmente. Y fíjate, siempre recomiendo y vuelvo un poco a uno de los topics que hemos hablado al inicio de esta entrevista. Y es que animo a todo el mundo en el que quiera desarrollarse, que quiera cambiar, o sea, el que quiera crecer en su profesión, que busque comunidades referentes a esa profesión, que las hay, que cada vez hay más. En Meetup hay un montón de comunidades por temáticas y ahí es donde se establece, donde se empieza a ver mundo, ¿no? Y donde puedes tomar más rápidamente, para mí por lo menos, perspectiva de cuáles son las opciones que hay para que las evalúes y bueno, pues puedas empezar a crear y a mantener una red de contactos enriquecedora. Creo que a eso es lo que abre auténticas posibilidades bueno, pues de crecimiento y de libertad incluso, ¿no? Porque dices, bueno, en el momento en el que yo ya sé qué perspectivas hay, puedo juzgar con más información, con más criterio y encontrar cuáles, con más facilidad o más probabilidad,
cuál es el lugar en el que yo tengo que estar hoy. Aunque yo diría que con paciencia, porque hay personas que las ves que cuando se quieren cambiar de trabajo, de repente aparecen en eventos de comunidad, pero cuando encuentran ya no, nunca más van. O sea, a ver, que te quieras involucrar en la comunidad, a ser posible de una manera más, Más orgánica, más orgánica, sin prisa, ¿vale? Que lo vayas haciendo sin buscar un retorno directo. claro, Mm, porque de esa manera vas creando unos vínculos, ¿no? Si no es que se te ve mucho el plumero. claro, Y ahí hay totalmente, ciertas personas que es así. Aparece en el evento, ahí quiere cambiar de empleo. A ver, que no digo que no vayas a los eventos, pero puedes contribuir online. eh, Hay formas de tener un cierto contacto con la comunidad. Puedes hacer un café virtual con gente. Puedes participar en eventos locales o ayudar a organizarlos sin un interés de un retorno inmediato, ¿no? claro, Que lo otro no es que esté mal, no es que esté mal per se tampoco. O sea, yo no le veo nada mal. Em, pero quizás no vas a establecer las relaciones porque no vas a conocer a la gente, ¿no? Si vas de higos a brevas cuando quieres cambiar de empleo, claro. Es que si no hay un intercambio real, no hay comunidad que valga. sí, sí, porque no vas a conocer los valores de las otras personas, ¿no? No vas a saber dónde vas. Claro, no hay nada que te vincule realmente. Porque, claro, es una conversación que hemos tenido muchas veces, yo creo, en cualquier comunidad, y es, oye, no es lo mismo, pues eso, aunque haya momentos igual que en cualquier tipo de relación, de pareja, familiar o de amistad, en el que tú estás mejor y puedes dar más de lo que recibes, hay otros momentos en los que también puedes llevarte más de lo que das, sobre todo cuando llegas en primera instancia. Yo creo que cuando llegamos nuevos a un sitio, lo normal es primero enriquecernos y quizá hacer menos aporte, a veces porque no sabes qué puedes ofrecer a los demás, bueno, por múltiples razones, ¿no? Pero hay un momento en el que hay que equilibrar la balanza para que eso siga viviendo, siga vivo y siga enriqueciéndote a ti y a otras personas. Si no hay un trueque y un equilibrio en la relación, es imposible que eso prospere. Y evidentemente al final, pues si tú no estás siendo generoso con los demás, probablemente los demás acaben por cerrarte la puerta en ese sentido, ¿no? Y una vez que quieras volver otra vez, pues no sea un lugar en el que, y lo digo con total claridad, tal y como lo siento, ¿eh? Que no seas una persona recibida con gratitud en ese sentido. Si lo único que eres es, digamos, por buscar un símil, un mosquito que viene a chupar la sangre cuando tiene hambre. Si de vez en cuando no pones tu sangre encima de la mesa. Sí, o a lo mejor sin ese ánimo de sacar, simplemente es que te vas a perder oportunidades porque no vas a saber realmente qué se está cociendo. Mm, eso Mm. es. Bueno, Carlos, no te voy a avasallar más. Hasta aquí ser un mosquito. No, 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 ningún mosquito. Mira, se ha pasado una hora y media súper rápido, que vamos, que poquito más y le hacemos la competencia al Lex Friedman o a Joe Rogan, que se pegan 3 horas de entrevista ahí con la gente, ¿eh? La hora y media está muy... A mí se me ha pasado rápido. Eso, espero que eso sea que la gente se va a entretener oyéndolo. Ojalá que sí. Carlos, mil gracias. A ti siempre. Un Venga, placer. nos vemos en próximas entrevistas. Hasta aquí ha llegado esta. Y yo creo que en algún momento tendremos que hacer una segunda parte. Una Muy puesta. bien. Porque además tengo muchas ganas de conocer bien cómo sigue yendo Sabili, cómo sigue evolucionando LeanMind. Así que te emplazo a que dentro de un tiempo, bueno, pues eso, nos podamos volver a encontrar y me gustaría, pues eso, indagar un poco más también en Sabili, porque creo que va a ser un proyecto, es un proyecto muy bonito, con un propósito que me parece alucinante. Así que bueno, hablaremos de ello. Gracias, Carlos. Gracias.